Bienvenidos a otro episodio de Cinescopio Podcast. Mi nombre es Andrés. Mi nombre es Pablo. Y hoy vamos a hablar sobre nuestros guiones, o bueno, las películas que mejor escritas para nosotros, o que más disfrutamos el cómo es la trama y cómo fueron, pues sí, escritas. O sea, específicamente vamos a basar en el guión. Y bueno, dejando en claro, un guión puede llegar a ser muy diferente al producto final, a la película. Ajá. Muchas veces difieren bastante porque hay directores que permiten más improvisación como Scorsese y hay otros directores que se apegan mucho al guión. Entonces no es tanto como que nuestros guiones favoritos, sino más bien nuestras películas favoritas en cuanto a cómo están escritas. Claro, porque una película también puede ser muy modificada en el momento de la edición. O sea, hay muchos ejemplos donde la película creada, el guión, todo es perfecto y la edición la arruinan, pero porque algo tienen los estudios, ¿no? Todo eso. Pero bueno, antes de comenzar el episodio, este podcast lo pueden escuchar en YouTube, su plataforma favorita de podcast. Y por supuesto, si les gusta lo que hacemos aquí, por favor, suscríbanse, síganos, compártanlo con sus conocidos. Ya saben, esparzan la voz. Queremos crear una comunidad alrededor del podcast, que no sea nomás de las pláticas entre mías y Andrés, sino que los incluyamos a ustedes también. Así que por favor, síganos también en Instagram como Cinescopio Podcast. Se los agradeceríamos muchísimo. Pero bueno, vamos a entrar de lleno, güey. Vamos a hablar de nuestros, pues, guiones favoritos. Haz los honores tú, güey. A ver, quiero saber. Mira, una que me gusta mucho a mí es la de The Unforgiven, de Clint Eastwood. Buenísima, sí, con Clint Eastwood y Morgan Freeman. Claro, Y para Gene Hackman. Esta película me gusta muchísimo porque, o sea, es una película de Clint Eastwood que es reconocido demasiado. O sea, su carrera se explotó por sus películas de viejo oeste, ¿no? Del género western. No hemos hablado, fíjate, de ninguna película western hasta ahora, pero esta película me gusta mucho porque para los tiempos que se hizo, que la escribió Clint Eastwood, el género del oeste había bajado muchísimo, como que eran películas muy baratas, ya no eran muy buenas. Todas las de el oeste spaghetti que hacía Sergio Leone y todos los demás directores ya había bajado mucho. Esto eran de los 70s, 80s, al principio de los 80s. Pero esta película trajo de nuevo al género y curiosamente trajo a puros actores que en el momento ya estaban de bajada. Por ejemplo, Morgan Freeman, Gene Hackman, Clint Eastwood. Y hizo que el género explotara otra vez y volvió a salir toda esta generación de vaqueros, ¿no? Ok, sí, te entiendo. Sí, es un peliculón. De hecho, hace poquito la compré y la tengo que volver a ver porque ya tiene años que no la veo. Y de hecho esto me puse a pensar de que, a ver, los guiones favoritos. Hay un chingo de películas que seguro no voy a decir y a lo mejor la gente se triggeré. ¿Cómo no la pusiste, güey? ¿Cómo no te puede ser tus favoritos? Pero pues es que tampoco vamos a hablar de nuestros 20, 30 guiones favoritos. Aquí estaríamos hasta diciembre. Entonces, pues vamos a hablar de ahí. Sí, güey, es que esa película me gusta un chingo porque, insisto, trae de nuevo al género del oeste, pero lo trae de una manera muy interesante. Fíjate, el personaje de Clint Eastwood, que es William Munny, es un personaje malo, o sea, igual que el de Gene Hackman. Es un sheriff, es un héroe que no es, o sea, falso. O sea, como que no, en realidad ahí todos son malos, todos son antihéroes, todos son antagonistas en realidad. Pero el personaje Clint Eastwood empieza como viviendo esta mentira. Tal como también el personaje que es de Gene Hackman, el de Morgan Freeman, el de las prostitutas. O sea, todos son como unas contradicciones andando. Por ejemplo, Gene Hackman es como el sheriff, tiene la imagen del hombre que hace el bien, pero en realidad es un villano. Es un tiburón que devora a otros tiburones, ¿no? Y luego Morgan Freeman es como este criminal que se redimió aparentemente, pero que en realidad le gusta mucho la vida criminal, como que quiere volver al pasado. Y las prostitutas, que en realidad son como las mujeres de pecado y todo esto, en realidad estaban haciendo un bien. O sea, todo el mundo son unas contradicciones andando en esta historia. Pero lo que particularmente me gusta de esta historia es que, por ejemplo, el personaje de Gene Hackman, como bien te digo, es un tiburón que devora otros tiburones. Entonces te quedas pensando, pues, ¿cómo va a estar William Munny? ¿Cómo lo va a vencer? O sea, pues, ¿qué tan fuerte o qué tan villano? ¿Cómo tiene que ser el héroe, no? Sí. Muy de acuerdo contigo, como que todos son personajes grises. No hay como que un personaje totalmente bueno, totalmente malo.
quizá el de Jim Hackman es mucho más malo que bueno y por eso hace ver como buenos a los otros que tampoco son tan buenos, ¿no? Sí, y por ejemplo William Munny al final, por eso se vuelve el antagonista más grande, se vuelve el villano más grande. Y por eso me gusta, porque es el que termina matando despiadadamente a todos. O sea, no hay honor, no hay nada. O sea, lo del viejo de el drifter que ayuda y que... No, eso no existe. Aquí es el que es el más malo. Toda la cantina entera. Sí, el más malo es el que gana, ¿no? Y por eso me gusta mucho. Y todas estas películas nuevas, como por ejemplo también The Dark Knight, tiene muchos aspectos de The Unforgiven. Yo de las que más recuerdo, y fíjate, atándolo al género del western, No Country for Old Men. Ajá. De los hermanos Coen, se hace un super peliculón extraordinario. Y fíjate, lo dijiste con lo de Unforgiven. Esta película también tiene tintes de western, pero este es como que el anti-western. Sí, porque sí. rompe los clichés convencionales del género. O sea, el héroe y el villano no tienen este duelo al final, ¿no? Como por ejemplo el bueno, el malo y el feo. O como en Unforgiven, que existe al final este duelo entre el personaje de Clint Eastwood y el de Gene Hackman. O sea, aquí el héroe muere fuera de cámara y como antes del tercer acto de la película. Entonces el villano, digamos, es el protagonista de este último acto, el tercero. Y luego el sheriff siempre está un paso detrás de todos porque representa el viejo mundo, ¿no? Porque las tradiciones, las formas convencionales de hacer las cosas o de ver el mundo, porque precisamente es la intención de esta película, mostrar cómo el tiempo es implacable y se lo lleva todo, cómo lo nuevo desplaza a lo viejo sin piedad. El tiempo, destino, muerte, como quieran llamarle, es representada por un personaje, el antagonista, que es Anton Chigurh. Y la verdad que este personaje se hace excelentemente bien escrito. Ya hemos mencionado el de villanos, que hubo un estudio de psicólogos para ver cuál era el psicópata mejor representado, más fielmente representado en el cine, y se concluyeron que era Anton Chigurh, y uno de los villanos, de los mejores villanos que en lo que va este siglo. Entonces esa película, el guión de esa película me encanta. Claro, a mí también me encanta muchísimo. Es un guión demasiado interesante porque tiene demasiados puntos de vista. O sea, por ejemplo, puedes pensar que el protagonista es Tommy Lee Jones, puedes pensar que el protagonista, héroe es Tammin Shigurn, también puedes pensar que es Josh Brolin. O sea, tienes diferentes perspectivas que puedes tomar y la película puede significar tres cosas diferentes por lo mismo, porque si lo ves desde la perspectiva de Tommy Lee Jones puede significar que, o sea, ya no es tiempo para hombres viejos, que es lo que es el título de la película. Exacto. O puede ser de Josh Brolin, de que cuidado con lo que deseas, con lo que persigues, porque empiezas de cazador y terminas de presa. O como Shigurn, ¿verdad? Que puede ser toda la suerte, o sea, todo momento que lleva a ese momento simplemente es porque así sucedió y tú eres una fuerza de la naturaleza. La mano del destino, ajá, exacto. Exacto, sí, o sea, sí. Por eso me gusta muchísimo. Oye, y bueno, como bien decíamos, ¿no? Que las dos son como del tipo oeste, ¿no? Y te digo que cuando yo vi The Unforgiven se me figuró que había también algo del Dark Knight que se basa un poquito en eso, y ese es otro de los guiones que me gustan mucho. Porque también es... Sí, a mí también, güey. O sea, es un peliculón, primero que nada. O sea, las actuaciones y de Heath Ledger, obviamente. Pero lo que tiene el guión, la estructura, es... Fíjate, porque Batman lo pone como que no puede hacer nada contra el Guasón. O sea, crea demasiado, de nuevo, otra vez, un supervillano que tienes que pensar cómo es que va a ganar el héroe. Y eso es lo que hace esta película súper excelente. Y en el momento crea a otro villano, que es Dos Caras. No sé qué película haya hecho esto antes, jamás. ¿Qué película, la mitad de la película, crea a otro villano? Y es otro de los villanos muy conocidos de Batman, ¿no? Sí. Sí, fíjate, algo que también me encanta de esta película es que es una mezcla bien cabrona de géneros, güey, porque es como policíaca de crimen. Es de heist, así como atraco, así como empieza, que es un homenaje a Heat, la película esta de Robert De Niro. Y pues obviamente el género de superhéroes, ¿no? Pero, por ejemplo, si quitas a Batman y al Joker y pones los mismos personajes o muy similares, nomás que no se llamen así, que no sean en el universo de Batman, y funciona la película igual. O sea, no necesitan ser Batman y Joker los que estén en conflicto, porque el conflicto es más bien de ideología, de idea. O sea, como que los diálogos, las acciones de los personajes muestran perfecto la dualidad de ideales. O sea, no dependen del Joker y Batman. Y bueno, también
creo que ejecuta el elemento del antagonista, como decías, del villano del Joker, que para mí es el mejor villano de lo que va de este siglo en el cine. Ejecuta el elemento del antagonista en una historia de manera perfecta, porque es el rival perfecto de Batman, es el anti-Batman. Exacto. La antítesis de todo lo que representa él. Y lo dicen perfectamente en un diálogo, ¿no? Que es el choque entre el objeto inamovible y la fuerza imparable. Ajá. ¿Qué pasa cuando un objeto inamovible choca contra una fuerza imparable? O sea, ¿qué es lo que sucedería? ¿No? Porque es una paradoja. Entonces, eso ha sido una historia súper interesantísima de principio a fin. Y bueno, el desenlace, ¿qué piensas del desenlace? O sea, con estas que son como que las 4 caras de la sociedad ejemplificadas en Gordon, que es la ley, ¿no? Pero la ley tal cual, la autoridad. Claro. Two-Face, que es el héroe caído. Batman, quien es el vigilante, quien opera fuera de la ley, que está en una zona moralmente ambigua. Y Joker, ¿no? Que es el caos, es el desorden absoluto, amoral totalmente, ¿no? Claro, y fíjate, ahorita que hablas de eso del desenlace, el clímax, se me hace que es una obra maestra de Nolan en cómo la escribió y cómo, pues también él como director, cómo la hizo. Fíjate, todo el clímax es tensión perfecta, o sea, lleva de que todo el trama, toda la historia de Batman tratando de ir contra el Guasón, ahí va una historia. Va lo que es Gordon, que le secuestran la familia, que es por Harvey Dent, que ahí va otra historia. Y luego la otra es la de los barcos, la que están los civiles y los criminales, ¿no? Los detenidos. Y las 3 historias llegan al mismo clímax, al punto máximo de conflicto. Sí, y todas al mismo tiempo. Entonces, tú estás totalmente invertido en las 3 situaciones de la misma forma. Y, o sea, a pesar de que cambien de una historia a otra, no dices, pues, ¿qué pasó en la otra? Yo quería saber qué era lo que estaba haciendo Batman. No. O sea, como que dices, pues, ¿qué está pasando aquí? ¿Y qué está pasando acá? ¿Y qué está pasando acá? Entonces, te mantiene totalmente invertido en la película. Y creo que eso es excelente en este guión. Ya nada más por último, me encanta el final cuando lo que dice, ¿no? O sea, que desde el principio de la película el presagio, que dice, no, mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte en villano. Claro. Que acaba siendo lo de Harvey Dent. Y al final, como dicen, de que Harvey era el héroe que Gótica necesitaba, pero que no se me lo merecía. En cambio, Batman es el héroe que no necesita, no debería haber vigilantes. La ley debería ser perfecta y la justicia debería ser ciega y ser implacable y siempre, o sea, debería existir siempre, ¿no? Pero no. Y al final es el héroe que Gótica no necesita, pero que se merece. Claro. Merece más. Entonces, todo eso me encantó, todos esos como que contrastes de ideas. Y bueno, manteniéndonos en lo que es Nolan, quiero hablar de The Prestige e Inception. Así, las dos juntas porque son películas muy similares. Sí. Son similares, por ejemplo, The Prestige es una película con un chingo de giros. Te cuenta la película desde el principio, pero no te das cuenta, y es una analogía del acto de magia en el que se basa. O sea, es una analogía como de sí misma. Los personajes están bien escritos, sus historias se entrelazan y culminan con un final excelente y que tiene perfecto sentido. Y al igual que Inception, manipula nuestro sentido de la realidad en la película. Absolutamente. ¿No? Y cada vez que la he visto, The Prestige, siempre le encuentro algo nuevo. Que es lo que mencionamos en el episodio que hicimos, ¿no? Que dije, güey, es la primera vez que noto que el personaje Hugh Jackman cambia de acento porque era inglés, pero toda la película se hace pasar por gringo. Y bueno, Inception, similar a The Prestige, es una analogía de sí misma, ¿no? De la incepción de una idea con el mero final que te deja como que tú hazte la idea que quieras, comparte tu teoría y si logras convencer a la persona, puedes esparcir la idea como un virus, ¿no? Como lo que menciona en la película. Claro. Y fíjate, es que no es coincidencia que estemos hablando de puras películas de Nolan en este episodio también, porque Nolan tiene todo este gusto por de películas, de cómo crearlas. O sea, como bien dices, The Prestige es un acto de magia, pero también es lo de los 3 actos de una película y te los está explicando. Y fíjate, cómo son los actos de un truco de magia y cómo son los actos de una película. Son casi lo mismo. O sea, si lo analizan, de nuevo, vamos a referirnos de nuevo a la hoja de ritmos, al beat sheet que estamos teniendo ahí en nuestra página. Justamente eso es lo que está haciendo. O sea, compárenlo con lo que dice el diálogo de Michael Caine en la película de Prestige. Es bien parecida. Inception también es toda esta como analogía a eso, ¿verdad? Entonces es totalmente o sea, es perfecto. Sí, y es una analogía del proceso creativo atrás de una película también. O sea, que es donde tenemos al director, donde tenemos al protagonista, tenemos al público, al espectador, tenemos al estudio, tenemos todo esto.
Y bueno, también incluye muchísimos detalles y pistas que te ayudan a tener una idea de lo que está pasando. Porque luego puede ser difícil de seguir porque también manipula la realidad y el tiempo. O sea, claro. Lo otro era con que manipula la realidad. Da un paso extra y manipula el tiempo también. Uh-huh. Y no tiene muchos diálogos, wow, así no. Los guiones de Nolan no son muy centrados, no tiene estos personajazos, salvo The Dark Knight, ¿no? Claro. Salvo la trilogía Batman. Pero no tiene estos personajazos y no tiene estos super diálogos. No, como que es muy se centra mucho en la historia y no tanto en los personajes. Uh-huh, uh-huh. Pero la historia es tan interesante que te atrapa de principio a fin sin tener que tener a todos estos personajazos, ¿no? Claro, claro. Y bueno, manteniéndonos también en Nolan, otros que me gustan mucho, bueno, y también los voy a mencionar juntos, fíjate, también tenía planeado eso, es Memento y Dunkirk. Y curiosamente... Híjole, Memento era como, me fascina Memento, pero dije, no, lo voy a dejar como mención honorífica, güey. Es que, mira, si bien, no, o sea, te puedo decir que es una de mis películas favoritas, pero más bien lo que me gusta es la innovación que hacen estas dos películas. Claro, por ejemplo, totalmente. Lo mencionaste ahorita con Inception, la parte final, cómo juega con el tiempo y cómo en cierta parte de la historia está pasando más lento el tiempo, en otra está pasando más rápida y así, ¿no? Uh-huh. Sí, que es de que en tierra sucede en una semana, ajá, en barco es en un día y en el aire es una hora, ¿no? Creo. Exacto, eso sale en Dunkirk, ¿no? A mí me encanta eso porque igual que como había dicho en la del Dark Knight, ¿no? También Nolan hace que todas estas tres historias van paralelas y tienen el conflicto, sigue aumentando hasta que llegan al clímax y las tres te tienen tenso, a pesar de que están pasando en diferentes momentos o a diferentes lapsos. Cabrón, sí, güey. Sí. Y como dices tú, o sea, el personaje, yo la verdad no te puedo distinguir cuál me gustó más ni nada. No, o sea, no tienen mucho, o sea, es una de muchos soldados, creo hasta los nombres apenas si salen, ni me acuerdo, pero o sea, la película la tengo muy viva. Y Memento es otra cosa. Memento es todo un juego con el tiempo. O sea, es ¿cómo la ves tú eso? O sea, no. Una putiza a tu cerebro, güey. Todavía no le entendemos. Fíjate, mencionaría a Tenet también, pero todavía no le entiendo, así que todavía no la pongo. Sí, exacto. Todavía no sabemos bien qué pedo con esa madre. Pero sí, no, de acuerdo contigo. Es lo que Nolan, hasta para hacer una película de guerra, lo hace de una manera muy única, muy especial. O sea, muy a su estilo. Claro. O sea, porque bien puede haber hecho una película de guerra muy tradicional y habría estado muy chingona quizá y todo. Pero aquí vuelve otra vez con las líneas del tiempo. Tienen esta peculiaridad de que cada una de las líneas del tiempo va a un tiempo diferente, pero al unísono y al final se juntan todas, ¿no? Exacto. Al final, todas se chocan como que en el mismo tiempo y espacio. Y en Memento es una película que no hay como que viajes en el tiempo ni nada, pero empieza con el final. Ajá. O sea, empieza con el final cronológicamente y luego la siguiente escena empieza y termina donde empezó la escena anterior. Y luego la siguiente escena empieza y termina donde empieza esa escena anterior. Entonces, y al final terminas con el principio. Entonces esta capacidad que tiene Nolan está bien cabrona. Y sí son guiones excelentes, como dices. Y a pesar que puedes seguir viendo la película y sigue teniendo sentido, por así decirlo, cronológicamente en lo que la ves en la película, a pesar que cronológicamente la historia no tiene nada de sentido. Sí. Y bueno, otra película, fíjate cómo se están hilando, porque yo no sabía las que te ibas a decir. No, ni yo. Ajá. Pero de ahí, que es como un poquito parecido, es lo de Pulp Fiction. Otro guión que me encanta. Y son muy diferentes, claro, es muy diferentes películas, pero son similares en cuanto a lo del tiempo, ¿no? La narración no lineal. Ajá. Y Pulp Fiction es también un guión dificilísimo de hacer, güey, ¿sí o no? Claro. Porque, o sea, la historia, como decíamos, no es lineal, pero tampoco te confunde ni perjudica la experiencia. Memento sí te confunde, y es su intención. Pulp Fiction, no, siento que no o a lo mejor la he visto tantas veces, güey, que ya no me confunde, pero no recuerdo haberme sentido confundido y tampoco perjudica la experiencia. Siempre sabes si algo fue antes o después cronológicamente, ya sea por la ropa que usan los personajes, como cuando el personaje de Quentin Tarantino les presta sus playeras, que dice que
they look like a couple of dorks. Sí. Yo clothes, motherfucker, que es tu ropa, pendejo. Así. Y luego, entonces, por la ropa o porque un personaje muere en una escena y aparece en la siguiente, ¿no? Como por ejemplo Vincent Vega, que muere, pero luego sigue saliendo en la película. Y eso me gusta un chingo, que se puede morir el personaje, pero sigue saliendo y termina... O sea, se muere, pero al final sale como que muy a gusto saliendo del restaurante y cuando los asaltan y esto. Entonces se hace muy padre que aunque muere el personaje en la película, no muere su, digamos... O sea, no muere su, que sigue intercediendo en la película, que sigue apareciendo. Sí. Y bueno, los diálogos son perfectos, güey, me encantan. Son conversaciones súper coloquiales. Claro. Lo que no suele pasar mucho en el cine, ¿no? O sea, generalmente en el cine como que siempre los personajes siempre tienen que decir o saben qué decir, ¿no? O sea, es de que ya tienen su línea y son a veces líneas muy chingonas. Que a lo mejor en la vida real dices, ay, nadie habla así, güey. Claro. No tienes esa agilidad. Pero aquí... A pesar de que son diálogos coloquiales, son chistosísimos y muy entretenidos. Y los personajes tienen un chingo de personalidad, güey. Y son bien entrañables. Sí. Me encanta Pulp Fiction. Sí, a mí me gusta muchísimo también Pulp Fiction porque, fíjate, sí, de nuevo, si vamos a la hoja de ritmos y consideramos así un estudio de guión tal por cual, los 3 actos están súper bien definidos, a pesar que tienes diferentes historias entrelazadas, todo de hecho garras. Y al final todo viene a... O sea, la misma escena, a pesar de que ya se disque resolvieron todas las demás historias, llegas al final y como con broche de oro, cierra. Y como bien dices, como los personajes todos son tan... que empatizas tan bien, como todos te caen muy bien, como que no terminas pensando, mataron a mi personaje favorito. No, o sea, como que terminan y como que termina hasta con buen sabor de boca, por alguna forma. O sea, por eso me gusta tanto Pulp Fiction. Sí, como decíamos, ¿no? De que no termina... O sea, no es como que, hijo, mataron al personaje de John Travolta, güey, chingada, y que ahí se acaba. No, güey, o sea, es de que sí se muere, pero lo matan como a la mitad. Entonces después sigue saliendo y acaba bien a gusto y como que, no hay pedo. O sea, siguió saliendo y tuvo escenas bien chingonas. Oye, y bueno, saliéndonos de a lo mejor de los más conocidos, otro guionista muy bueno, a mí me gusta muchísimo, también es excelente en diálogos, excelente, es Aaron Sorkin, que es quien hizo ¿cómo se llama? La red social, Network, la ¿no? Social Network. Ajá. Sí, pero a mí el Chicago 7. Chicago 7. Pero a mí la que más me gusta de él es la de Steve Jobs, la de Michael Fassbender. Hizo Moneyball también, película. Ay, también hizo Moneyball, él sí, cierto. También la escribió. No, y todas estas películas son excelentes, pero a mí la razón por la que me gusta mucho la de Steve Jobs, insisto, Michael Fassbender, no la de Ashton Kutcher, esa es otra cosa. La de Michael Fassbender, si ves la película, son en realidad nomás 3 eventos en la vida de Steve Jobs. Y todos son justo antes de dar una conferencia sobre Apple, de una forma o de otra. Pero está curioso porque en la película son bien pocos personajes. O sea, tú nunca ves en realidad a Steve Jobs, al personaje, dando un discurso como bien lo podemos ver en YouTube o lo que sea. No, o sea, son estos 3 eventos y están hablando sobre... Ni siquiera hay flashbacks, hay muy poquitos flashbacks, pero todo es sobre la conversación y está todo este conflicto y puedes sentir hasta la ansiedad de cómo está sucediendo todo tan rápido. Y estás tan invertido en la película, puedes conocer los pensamientos y las emociones de Steve Jobs, las emociones y pensamientos de el personaje Kate Winslet, de Steve Wozniak, que es Seth Rogen, que también hace muy muy buen papel, serio. Sí. Hace mucho no la veo, sí la vi, pero sí recuerdo que dije, cabrón, Seth Rogen sí actúa bastante bien. Sí, o sea, está impresionante. Y pues no se diga, Kate Winslet y Michael Fassbender, sale hasta Jeff Daniels también. Sale de el que era CEO de Pepsi, ¿no? Pero en fin, tiene todos estos aspectos que se mueven entre el tiempo muy bien y no te dan exposición. O sea, todo diálogo es importante, todo diálogo lleva algo y el conflicto son muy buenos. O sea, todos tienen arcos, todo por nomás 3 eventos sencillos. No, de acuerdo contigo. Aaron Sorkin es súper bueno escribiendo diálogos y todo eso, la verdad. Sí, tiene muchísimas películas. Y fíjate, esa película siento que... O sea, la vi y no me... Como que no me súper encantó. Ajá. Pero como que las películas de Aaron Sorkin, cuando las ves, como que sí te dejan... Tienen algo muy peculiar, ¿no? Con los diálogos, que son muy interesantes y muy...
muy puntuales. Muy cerebrales, ajá. Muy cerebrales, como en ándale, punto, exactamente. Ajá. Incisivos, creo es la palabra, ajá. Yo, fíjate, también de diálogos y eso, también voy a pasar a... Bueno, voy a mencionar primero otro de los hermanos Coen, The Big Lebowski. Ah, muy buena. También me fascina. The Big Lebowski es de las películas que más disfruto, neta, y siempre que puedo, o sea, que si llega a estar en la tele o así, la veo. Y junto con Monty Python en The Holy Grail, claro, es mi película de comedia favorita. Es una comedia con personajes bien chistosos, diálogos de comedia, o sea, son como que son puestos en situaciones absurdas gracias a malentendidos. O sea, y luego, de hecho, o sea... No sé si sabías que la película es también como que una crítica al gobierno americano durante la guerra del Golfo Pérsico. Porque, por ejemplo, Mr. Lebowski, el millonario, representa pues, el capitalismo, ¿no? En América. Walter, que es el militar el veterano de Vietnam, representa como que las políticas de agresión de Estados Unidos. Ajá. Que, y, por ejemplo, si te fijas, toda la película usa intimidación y agresión para lograr sus objetivos. Como, por ejemplo, cuando le dice Market Zero, que se pasa de la raya en el torneo de boliche y que le saca una fusca y que ya se le iba a reventar, así no loca. O sea, como que es muy violento, es muy agresivo. Ajá. Y es como resuelve sus conflictos. También cuando, por ejemplo, se agarra a putados el carro ese que piensa que es del morrito. Esa es mi escena favorita. This is what happens. This is what happens, Larry. You fuck a stranger in the ass. Y que le revienta todo el carro así con la barra, güey, así con el metal, güey. Entonces, todo lo hace así, como Estados Unidos resolvía, por ejemplo, en los 90 sus conflictos, ¿no? Con amenazas y de que estoy bien cabrón, no me la hagan de pedo. O sea, acción primero antes de hacer preguntas, antes de intentar resolverlo. Y the dude, Jeff Bridges, es el típico como civil americano consternado por esa resolución de conflictos. Claro. Sí, por ejemplo, si te fijas, The Dude siempre está con que Walter, cálmate, güey, de que, güey, necesitas tranquilizarte, así no, esto no jala así. Pero también es como una crítica a él, a The Dude, porque es una crítica como que a la sociedad que permite que... Muy pasivo. Muy pasivo, y ya es que es todo como que bien relajado y se droga y está como que así nomás... chilling y fluyendo, entonces tampoco es como que haga mucho por cambiar las cosas, ¿no? Claro, como la escena esa que llegan a su casa, ¿no? Y que empiezan a tirar al bat y que empiezan a golpear todo y que él, ¡ey, tranquilo! Y sigue acá en la bañera como si nada, cuando cualquier persona hubiera agarrado una fusca y se hubiera defendido, ¿no? Sí, que le meten la casa al excusado, ¿no? Y luego que empiezan a buscar por toda la casa y luego que agarra la bola de boliche de uno de los rateros y que se, ¿qué chingados es esto? Y me dice, obviamente nunca has jugado golf, güey. Obviamente no eres golfista. Sí, me encanta el diálogo, el de It's private property, man. Desde su tina, güey, sí, es buenísimo. Todo buenísimo, güey. Y bueno, vamos a pasar a otra película de comedia, güey, que es Monty Python and the Holy Grail. Muy buena. Que es un guión rarísimo, güey, es absurdo, pero es mi película favorita de comedia, güey, neta. O sea, porque es bien absurdo, porque rompen la fourth wall, ¿no? Que es como que, o sea, en la fourth wall es el término que se le llama como que la pared o barrera. Claro. Que existe entre el espectador y los personajes, ¿no? Los personajes, pues, no saben que son una obra de ficción. Pero cuando rompen la cuarta pared, como por ejemplo, el último ejemplo que recuerdo, por ejemplo, en Deadpool, que sabe que es un cómic y una película. Aquí también los personajes saben que son una película o un trabajo de ficción. Por ejemplo, cuando dicen Camelot, luego que dice uno de que es solo es un molde. Entonces que así como que no, pues no nos alcanzó para rentar un castillo, entonces pusimos una cartulina. Sí. O también, por ejemplo, con el narrador, que siempre dice que siempre dice de que nuestros héroes hacen esto, pero pues en la película ya no teníamos, entonces tuvimos que ir a otro lado. Y cuando se infarta el que dibuja al monstruo en la cueva, ¿te acuerdas? Que están escapando y que dice que la muerte era inminente, pero el dibujante murió de un paro cardíaco y se acabó el monstruo porque pues ya no lo dibujó, güey. Claro. Entonces, pero a pesar del desmadre que parece ser esto, que es pura diversión la película, o sea, es tan divertido y ridículo que es chistosísimo, güey. Desde los subtítulos, claro, al principio, que están como que son subtítulos en sueco, finés, no recuerdo. Sí. Que dice que corrimos al de los subtítulos y luego sin los subtítulos todos mal. De que un alce, ¿cuál alce? No sé, que es puras pendejadas. Y luego que sale que se tiene y luego
que ahora corrieron al que corrió al de los subtítulos. Entonces, lo de los cocos, ¿no? En lugar de los caballos, que no tenían dinero para comprar caballos o usar caballos para la película. Entonces dijeron, ¿cómo le hacemos? Ah, pues chocamos 2 cocos, güey. Y va a parecer que son pisadas de caballo. Y luego, ¿qué tal, güey? Los aldeanos que tienen que, güey, con que un sistema de gobierno anarcosindicalista, una pendejada. Sí. Pinches aldeanos. O sea, en el siglo XI o algo así en Inglaterra. Sí, que dice, yo soy el rey Arturo. Aquí no nos agradan los reyes. Aquí tenemos todos una organización gubernamental mejor y que no sé qué. Sí, que se turnan el poder cada 15 días y que se quejan de la opresión feudal y todos perdés excelente, güey. Sí, a mí me gusta, fíjate, esa película, la primera vez que la vi se me hizo, como dices tú, como que absurda, como que no la entendí porque como que vas con una seriedad de por qué tengo que ver una película, tiene que tener sentido, como que esperaba ver algo así, pero cuando la volví a ver la segunda vez, como que capté, es que esta película es para divertirte de lo que es reírte sobre cómo hacer una película de comedia, literalmente. Por ejemplo, eso de los cocos, cuando le capté dije, wow, esto es genial, porque ¿sabes? Ellos mismos diciendo, ve, no tenemos dinero, así que usamos cocos. Y eso mismo es la esencia de la comedia de la película. Igual el final, de que de repente salen en un carro y que un historiador y que lo atropellan. Sí, que un caballero mata a un historiador y llega la chota y los arresta. ¿Qué chingado? Sí, como que, ¿qué está pasando? Y como dices lo de los cocos, güey, lo de los cocos da pie a uno de las mejores secuencias y los mejores diálogos de la película. Cuando le dice, ¿por qué traes cocos? Pues nos los encontramos tirados luego en la isla de Inglaterra. ¿Cómo encuentras cocos tirados? A lo mejor migraron. ¿Cómo van a migrar los cocos, güey? Pues los pudo haber cargado una gaviota. ¿Qué clase de gaviota? ¿Africana o europea? O sea, que no mames, güey. Te están tomando el precio. Esto es absurdo, güey, pero es chistosísimo, güey. Sí, o sea, sí. Lo inverosímil que es todo. Que unos caballeros franceses e ingleses en el siglo XI estén hablando sobre la migración de gaviotas y de... Así, o sea, no mames. Sí, o sea, es como burlándose de la seriedad de la comedia todavía, o sea, como tomándolo todavía o exponencialmente, ¿no? A la segunda potencia. Sí, güey, sí. A ver, güey, échame uno tú. Okay, mira, ahora cambiando de comedia otra vez poquito ahora a terror. Y esto ya le dedicamos también un episodio, pero a The Thing, la cosa de otro mundo. Me encanta. Me lo imaginé. Y bueno, lo digo porque, insisto, esta película, del punto de vista que le quieras poner, las interpretaciones que quieras, las teorías que quieras, cascan, todas, no importa cuál busques, o sea, todas cascan de acuerdo a la historia, la estructura, no violas las reglas de la película de terror, o sea, tiene lo del aislamiento, la amenaza externa, todo lo cumple bien, rápido, no agarra exposición innecesaria, siempre hay conflicto y el final es súper satisfactorio y te digo, es una de esas pocas películas que son tan entretenidas que yo no quería que se acabaran, güey. Así, y te digo, lo único que me ha pasado en otra película de las que me acuerdo es en The Dark Knight. Y fue justo en esa escena que te digo del clímax, donde las 3 historias van paralelamente súper climáticas. Sí, es como decíamos en The Thing, que el doctor que al final es como que las últimas cosas que quedan, ¿no? Cuando ya está convertido en el extraterrestre que tú dices de que, güey, es que se transformó desde el principio. Él te decía, no, güey, a mí se me hace que uno de esos güeyes lo atacó cuando ya estaba encerrado. Pero los dos pudimos presentar argumentos que tenían sentido. Claro. Y que son válidos y decíamos, verga, creo que nunca vamos a saber dónde fue, güey. Ajá. Porque lo que tú decía, güey, es que sí encaja, güey, pues sí encaja. Y luego lo que tú te decías, pues decía, sí, güey, es que también eso encaja. Entonces es como que quién sabe cuándo pasó, pero tiene perfecto sentido. O sea, lo cabrón es que puede haber sido en cualquier momento. Ajá. Es una película, creo yo que a lo mejor es una buena película para considerar hacer el planteamiento que creo que quería hacer Netflix, que hizo con Black Mirror, que era que la audiencia interactuara con la película, ¿no? Aquí es más o menos un buen planteamiento, que es un guión muy concreto, que sin hoyos, y que te permite a la audiencia decidir qué es lo que es la verdad, a pesar de que la misma película marca los tiempos y te dice qué es lo que sucedió al final, pero tú decidiendo, interpretando por qué sucedió eso, ¿no?
Sí, sí, sí. Y bueno, otra película que me gusta mucho ahora del género noir, ¿verdad? Porque son de diferentes géneros, todo esto que estamos hablando. Y creo que esta es la película, es elemental noir. Y no por decir nada malo de Blade Runner, porque Blade Runner es excelente, pero para mí, Chinatown, con Jack Nicholson y de Roman Polanski. Para mí, esa es la película. Por un segundo pensé que iba a decir Blade Runner. Con razón te viste tan emocionado. Sí, güey, de que, a huevo. No, pero mira, curiosamente, no sé si tú sabías, Andrés, pero dicen que el guión de Chinatown es el mejor jamás escrito en la historia del cine. Sí he escuchado que dicen que es de los mejores o quizá el mejor guión de la historia. Y esto lo dicen no por nada, porque es, de nuevo, es una película noir, o sea, de cómo investigan un crimen y todo, o sea, tú ves la película y ya se das de cuenta la caracterización estereotípica del noir, pero lo que está muy suave, de nuevo, spoiler alert, es que la película te lleva sobre este tramo dejándote pensar que la película se trata de algo, y como en la del secreto de sus ojos que hablamos la vez pasada, de repente cambia y te das cuenta que la película no tiene nada que ver con eso. O sea, el crimen que andaba investigando era falso. El verdadero crimen estaba ahí enfrente de tu nariz, pero jamás lo viste, y es sorpresivo porque todo tiene sentido. Tus expectativas son sublevadas. O sea, es excelente esa película. Sí, sí, sí. De hecho, yo tengo años sin verla. Pero me acuerdo que me gustó un chingo también porque todas las noir me encantan. Todo ese género de el film noir me gusta muchísimo. Pero sí, como dices, porque él está intentando resolver como que esto con una planta de agua, ¿no? Que como que este crimen, pero luego resulta que... ¿Cómo estaba, güey? ¿Cuál era el crimen que...? Sí, es que se trata como... Que habían matado al papá de la chava, ¿no? Algo así. Bueno, al esposo de la chava. Al esposo, ajá. Y resulta que estaban diciendo que era porque iban a comprar terreno sobre una planta de agua y que iban a hacer corrupción ahí en la ciudad de Los Ángeles y hubo un millonario ahí involucrado y no sé Ándale, qué. Sí. Pero el verdadero crimen era que el millonario había violado, creo, a su hija, y había salido una hija, y esa era la mujer a la que le mataron el esposo. O sea, en realidad el crimen era que el abuelo el millonario, sí, o sea, es toda una generación de incesto. O sea, es así como que te perturba al final porque no puede ser posible que acabo de ver. Y al final acaba ni siquiera satisfactorio, acaba como diciendo... ¿Qué acaba de pasar? Resignado, ¿no? De que this is Chinatown. Ajá, y de hecho por eso se llama Chinatown, porque es como diciendo, pues así no es, compadre. O sea, tú creíste que ibas a resolverlo, así no se resuelve. En Chinatown no se resuelve nada. Es una película muy, muy buena. O sea, yo la he visto, creo la vi hace como 2 años y la vi como 3 veces así seguiditas para poder entenderla. Igual sigue perturbándome. Sí, la tengo que volver a ver, güey. Pero bueno, manteniéndome apegado a lo que tú decías del género noir, pues voy a hablar de Blade Runner, claro, ¿no? Claro. Que es un neo-noir que desafía los clichés del género que tú estás mencionando. O sea, como el crimen, el detective, la femme fatale. Desafía estos clichés, los cambia, les da un giro y crea una película única que mezcla estos elementos con la ciencia ficción. O sea, y lo que me encanta de esta película es que borra la raya entre el bien y el mal. Ajá. O sea, conforme va avanzando la película y vas descubriendo, vemos que los replicantes, o sea, los, entre comillas, malos, son más humanos que los humanos que quedan en la Tierra. Claro. Es una historia sobre muerte, pero no de que la gente se esté muriendo, que estén matando gente, no, sino el significado de nuestra mortalidad y cómo esta nos lleva a buscarle significado a nuestra existencia. Y este dilema es ejemplificado por los replicantes y muestra también perfecto la pérdida de la humanidad, que la vemos en los humanos, que son muy fríos y son que es todo como que muy pesimista, y lo liga al distanciamiento entre creador y creación. O sea, como que los humanos que vemos ya trascendieron este plano en el que se preguntan quién los creó, de dónde vienen, ya son creadores, o sea, ya pueden dar vida. En cambio los replicantes son quienes tienen todas estas preguntas existenciales, y encarnado por Rick Deckard, del detective, vemos que es un mundo injusto y moralmente complejo, porque él, al ser un detective, él es como que está en la ley, pero no. O sea, él trabaja para la ley, pero puede operar también fuera, como cualquier detective de noir. Entonces, creo que esto crea un universo muy complejo, muy,
digamos que donde hay una moralidad muy ambigua. Y eso se crea un universo que me encanta y al que siempre le encuentro algo nuevo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Esa película, cada vez que la veo, le encuentro algo nuevo. Y creo yo que la película que hizo Denis Villeneuve de Blade Runner 2049 esa tiene muy parecido, muchos elementos parecidos. La original se me sigue siendo mejor, pero también elementos muy parecidos, ¿no? Los replicants, lo que es la experiencia humana, lo que los replicants quieren llegar a ser. Y a mí me gusta mucho Blade Runner por lo mismo. No nomás es una película noir, o sea, tiene todos los elementos de una película noir, pero tiene todos los elementos de una película de ciencia ficción. Y además te pone toda esta filosofía moral entrelazada para, o sea, cómo reúne todas estas preguntas filosóficas con estos géneros. Y creo que no he visto ninguna película jamás que haga este tipo de movimientos. Sí, totalmente. Qué bueno que sí consideraste decir algo sobre ella. No. Sí. Nomás dije que Chinatown era la elemental, pero nunca dije que Blade Runner fuera mala. Al contrario. Jodiendo, pero bueno, vamos a pasar a otro. Seven Samurai. Ah, sí. Que me encantó. Fue la película con la que me enamoré de las películas de Akira Kurosawa. Que hizo luego la de Rashomon, la de Ren, ¿cómo se llama? Ahí se me fue. Ren, ¿no? Ren, creo. Sí, pero películas buenísimas. Pero bueno, Seven Samurai es de las primeras épicas. Lo que me gustó, que es la película que prácticamente inventó las películas como que con elenco de ensamble, o sea, como en equipos, como en Avengers, Ocean's 11. Fue la primera en hacerlo. Revolucionó el cine con la cámara lenta, porque todo esto ya existía como que estos elementos, pero no todo en una película. Y que agarró la cámara lenta y lo metió en escenas de acción, la lluvia cayendo también en el conflicto, como vemos por ejemplo en las dos torres del Señor de los Anillos, ¿no? O en Matrix. Y hemos visto muchas veces que hay lluvia siempre que hay un conflicto, claro. Principalmente bélico, ¿no? Como violento. Y es una historia que, a pesar de ser en Japón, una cultura que puede llegar a ser muy ajena a todos nosotros, encarna valores que son muy importantes en nuestra cultura también, lo que son cualidades universales, ¿no? Como el honor, la amistad, el ayudar al prójimo, la valentía, el desinterés, el autosacrificio, ¿no? De que ellos pues son 7 samuráis que defienden al pueblo, a una aldea de una pandilla de bandidos, ¿no? Entonces, y tiene también diálogos excelentes, hablan de como que los granjeros, ¿no? Que se tienen que preocupar por la lluvia y los cataclismos, luego todavía tienen que cuidarse de estos bandidos y es una película que a mí me encanta, la verdad. No, es excelente película porque como bien dices, tiene todos estos personajes que cada quien tiene su riqueza propia, ¿no? O sea, es como los Avengers de esos tiempos, como bien dices, o sea, cada personaje tiene lo suyo, pero fíjate, esa película, no necesitaron hacer una película de cada uno de los samuráis para que pudieras en verdad apreciar la película de los 7 samuráis. O sea, la misma película te presenta todo eso y la disfrutas. Sí, la desarrolla todos muy bien. Sí, y por ejemplo, algo muy interesante del Seven Samurai es de que o sea, en Japón ese género, o sea, lo puedes transferir acá a Estados Unidos y lo hicieron el género western, el oeste. Sí, los 7 magníficos, ¿no? Con Steve McQueen, creo, y no me acuerdo quién otro sale. Es famosísima. Sí. Es un super clásico de Hollywood, pero es básicamente un remake de Seven Samurai. Exacto, es un remake así casi tal cual, pero en lugar de poner samurai, ponen a vaqueros, ¿no? Y que la falta de ley y todo eso. Y de hecho, ahorita volviendo a The Unforgiven, de hecho sacaron una versión japonesa, The Unforgiven, y donde es samurai ahora. Sí, y es muy buena, o sea, también es un remake. O sea, fue como un remake al inverso, güey. O sea, primero fue este western, luego ya fue... Sí. Qué chingón, güey. Exacto. Está buena. Sí, está buena. Y está buena la acción también porque no es tampoco así como que todo ficticio. O sea, sí tiene mucha realidad acá. Pero, digo, está muy interesante porque es muy parecida a la trama, pero en lugar de ser vaqueros, son samurái. Entonces también en lugar de ser un vaquero asesino, aquí es un samurái asesino y todo, ¿no? Ya. Y bueno, yo tengo aquí 2 que me encantan, güey. No me pude decidir, así que voy a decir los 2. A ver. Así, fuck it. Goodfellas y Wolf of Wall Street. Uy. O sea, tenía que incluir a Scorsese. Y aunque es mucha improvisación Scorsese, o sea, claro. Si hablamos de guión, quizá el guión termine siendo súper diferente a la película. Pero bueno, la historia es muy buena en estas 2 películas. Voy a hablar como de lo que tienen similar. Sí. Tenemos un personaje principal, quien es un criminal,
pero por quien sentimos empatía y queremos que triunfe, ¿no? El personaje Ray Liotta, pues es un gángster, y el personaje Jordan Belfort, pues es un estafador, pero son como que muy simpáticos, muy carismáticos, y quieres que les vaya bien a pesar de que pues no son las mejores personas, ¿no? Y fíjate, me encanta en estas dos películas que los personajes se complementan excelente en la comedia, porque no hay no solo chistoso, es como que un conjunto, ¿no? O sea, sí en Wolf of Wall Street sí es mucho más el show de DiCaprio, ¿no? Sí, o sea, sí. Jonah Hill es muy chistoso, pero es casi todo el show de DiCaprio. En Goodfellas, al revés, Ray Liotta es el principal, pero es más bien Joe Pesci quien se encarga de la comedia, ¿sí o no? Cuando lo de Get Your Fucking Shinebox y Motherfucker. Y cuando le dispara al mesero, ¿no? En el pie, y sí, Do I amuse you? Am I funny? Todo eso. Y las dos tienen narración, pero no es redundante. O sea, las dos, bueno, Wolf of Wall Street no tiene, no, sí, claro, sí tiene. Lo narra DiCaprio. Es más, hasta rompe el cuarto muro. Sí, exacto. Los dos principales narran también, pero la narración es redundante. O sea, no te está diciendo algo como que ya viste, te da como que un insight muy necesario sobre la mentalidad del protagonista o de algunos personajes, ¿no? Te da el trasfondo de que, él era Bill Batts, yo no sé qué, que él hacía esto y lo otro, y él era el jefe de tal. Como que así rápido te da como que un trasfondo de los personajes, de algunos. Tipo una exposición, pero no se siente ni siquiera floja. No es invasiva, exacto. Es como que lo aprecias, que gracias, güey. O sea, te está como que sobre la mentalidad de los personajes, lo que piensan o sobre el porqué de alguna escena. Y ambas son basadas pues, en hechos reales, pero muestra las libertades que se toma Scorsese, como le da este toque. Y bueno, las dos, fíjate, lo que me gusta de Goodfellas es que es una historia sobre gángsters. Sí. Bueno, también Wolf of Wall Street, de cierta forma, es una historia sobre un criminal, pero son criminales y gángsters abajo en la cadena alimenticia. O sea, no en el fondo, pero... O sea, aunque Belfort es millonario, para estándares de Wall Street, o sea, no es como que tampoco el super millonario. Sí. O sea, de entre los players de Wall Street, el vato estaría como en medio o abajito. Y también, por ejemplo, en la de Goodfellas, pues estos güeyes son como trabajadores, ¿cómo se dice? Son los soldados. Blue collar, ¿no? Sí. Son como los soldados. A diferencia de una película de gángsters como El Padrino, que estás viendo al jefe de la mafia, estás viendo la familia, no hay nadie por encima de ellos. Aquí estás viendo como que al obrero, al trabajador, al gángster de abajo. Y eso se me hace que crea algo súper chingón. Sí, estoy de acuerdo porque, por ejemplo, algo que no sé si notaste, la de Wolf of Wall Street es una película... ¿cómo te diré? Con una estructura de película de gángster, como el Rise and Fall, ¿no? Sí. La subida y la bajada de Totalmente. Una vida. Entonces, o sea, como bien dices, son películas muy parecidas, pero uno es gángster de la mafia italiana y el otro no, es de Wall Street, pero siguen teniendo una, ¿cómo se dice? Una historia, un arco muy parecido y por eso son muy inteligentes. Sí. Y pues, tío, ¿qué te puedo decir de la comedia, güey? Sobre todo la Wolf of Wall Street es una joya. Yo me carcajeo, pero así fuerte y eso que la he visto como 5 veces cada una, o sea, Goodfellas y Wolf of Wall Street, y siempre disfruto las escenas como la primera vez. Sí. O inclusive hasta más, güey. Como que ya estoy esperando de que diga esto, güey. Aquí es donde dice tal cosa y dices, no mames, güey. Sí, y como bien dices, como muchas son improvisadas y pues mucha de la comedia, de la mejor comedia son improvisadas. Ahora imagínate con películas y eso es lo chistoso, que también Joe Pesci hace todo esto improvisado y es una comedia incómoda porque sabes de que, hijo, están hablando de cómo lo van a matar o están hablando de cómo lo están acuchillando, pero se estás carcajeándote, pero no por el acto, sino la manera en que lo está expresando Joe Pesci, ¿no? Pero, oye, ya destapaste al genio, güey. Dijiste El Padrino. No, perdón, güey, pero... Esos son los otros 2 guiones que me faltan, ya los últimos, güey. Hijo, güey, es que, neta... por eso yo quería pasarme... O sea, no sé, yo suponía que hasta tener El Padrino, porque hemos platicado que es de nuestras películas favoritas, güey. Claro. Supongo que tú también suponías que lo iba a tener. Pero por si las moscas, güey, lo dejé al final y lo até a Goodfellas, que es de gangsters, para pasar ahí, güey, que
Y pues claro que lo tenías, güey. Sí, es que así como en el pastel, dejas la cereza para el final. O sea, esto es lo mejor. Y digo, o sea, cuando digo El Padrino, yo me refiero a la parte 1 y parte 2. No dejo a la parte 3. Sí, yo también. No dejo a la parte 3 no porque sea malísima. De hecho, es una película muy buena, pero se me hace que como guión es más estereotípico de Hollywood. No tiene tanta cosa innovadora, no es tan grandiosa como lo veo, pero vamos a empezar con la parte 2. ¿Qué te parece? Porque para mí la parte 1 es, o sea, es otro rollo, pero la parte 2 se hace excelente porque tiene toda esta simbología, o sea, todo este contraste entre lo que es la vida de que es Vito Corleone, que en esta película es representado por Robert De Niro, y por Michael Corleone, ¿no? Van como... son historias entrelazadas, sin embargo, van como en colisión, ¿no? De que van a unirse en el medio punto y van a irse de manera inversa, ¿no? Sí, creo que... No sé si está igual de bien escrita, yo creo que sí. Creo que es cuestión de preferencias cuál es mejor. Creo que las dos están casi al mismo nivel. El Padrino 2 es una historia igual, interesantísima, excelentemente bien escrita como la primera. Continúa el arco de Michael y pues ya vemos de que lo lleva al terrible e inevitable conclusión, ¿no? Que era de matar a su propio hermano. Cuando veíamos en la primera que pues, lo más importante era la familia. Y bueno, como dices, es bien interesante que cuenta dos historias paralelas. Y normalmente eso sería detrimente para la película, como que dos historias al mismo tiempo. Es como que, ok, güey, me estás contando una historia y te vas. Luego regresas. Pero en este caso, como son tan intrigantes y están muy entrelazados, o sea, tienen mucho que ver. Son interesantes y como tanto Vito como Michael son personajes muy interesantes. Las pausas entre una historia y otra no molestan, güey, no es como que te desconectan de la experiencia, ¿no? O sea, como que cuando regresa una historia, puedes entrar de lleno en donde te quedaste en la otra, porque toca los mismos temas en la otra. Sí, estoy de acuerdo, porque fíjate, por ejemplo en la 2 tengo muy vivo cómo cada una de las perspectivas. Con Vito empieza, por ejemplo, sin familia, que nomás tiene a la madre y es lo que le matan. O sea, empieza básicamente la historia de Vito, empieza sin familia. Pero ¿cómo termina? Termina con toda su familia, ¿no? Y su familia, que la familia, como que consolidando la familia Corleone, ¿no? Ajá, y tiene a todos sus hijos, tiene a eso, tiene a su mafia, o sea, ya tiene todo, ¿no? O sea, es como la subida y la bajada, como lo que decíamos, ¿no? De Goodfellas. Pero con Michael empezamos al revés. Tiene a su familia, bueno, la que le queda después de la parte 1, obviamente, pero empieza como el jefe, o sea, tranquilo. ¿Y cómo termina? Sin su hermano, sin su madre y su hermana así como que... Sin la esposa, güey. Y sin la esposa. Y sin los hijos, porque pues se lo lleva la esposa. Entonces termina solo y pues su mafia, su familia, también estuvo dividida por mucho tiempo, a pesar de que ahora ya no tiene rivales dentro de su propia mafia. Entonces, como diciendo, todo lo sacrificó Michael y lo perdió. Y en cambio Vito lo sacrificó y lo ganó. O sea, toda esta, te digo, vienen en colisión. Por eso se me hace tan buena. Pero, a diferencia de la primera, si te digo, yo creo que es inferior. No, inferior es por bien poquito. Es porque hay ciertas escenas en la 2 donde simplemente parecen que es como para mantener la historia andando, porque a lo mejor la historia de Vito, especialmente en la historia de Michael, ¿verdad? Porque en la historia de Vito siguen las cosas poniéndose muy interesantes, y en la historia de Michael como que empiezan a alentarse demasiado, especialmente en la parte de Cuba. La parte de Cuba. Sí, toda esa parte se alenta mucho porque como que esperan mucho y luego de repente, ¡pum!, ya sueltan que fue el hermano quien lo traicionó, Fredo. Entonces dices, ok, ya sé a qué iban, pero por un momento dices, ¿qué está pasando? No entiendo por qué. Sí, o sea, ¿por qué se van de que hacer negocios a Cuba y todo eso? Y luego pasan parte de la revolución, con lo de Castro y todo esto. Ajá, y como que sí te entiendo, como que te saca un poquito de la historia de gángster, ¿no? De mafioso, como que dices, caray, pues no quería irme a Cuba, quería seguir viendo qué pasaba acá. Sí, porque toda la película, y bueno, si vemos también las 3 películas de Padrino, la historia en sí, es como la tragedia de Michael. O sea, lo que sucedió de él, o sea, todo lo sí, es como que una tragedia griega. Sí, y por eso la primera a mí se me hace que es excelente, perfecta. No he podido, Andrés, encontrarle un error. No he podido encontrar un diálogo donde digo, este diálogo no lo hubieran puesto. Es una historia súper... No, tienes totalmente razón, güey. Es una historia
pues impenetrable, es pinche Alcatraz, güey, es así, un pinche gulag ruso, güey, así. Sí, ¿no? Está cabrón en la historia, así. O sea, no tiene muchos giros ni sorpresas, güey, pero tampoco tiene hoyos argumentales. No para que nada. Yo le haya encontrado. No, mira, toda escena tiene una razón de ser. Y todos tienen conflicto, todas tienen una resolución. O sea, todos tienen como tipo un mini antagonista y un mini protagonista. Toda escena, que es como la película perfecta, ¿no? Y luego, todos los personajes, güey, todos tienen arcos. Todos. Y todos traen algo a la historia. O sea, todos sirven de algo. Pero a mí lo que más me gusta de la película, güey, creo, es la simbología, lo que te ponen, la cámara también, o sea, las perspectivas que te toman. O sea, por ejemplo, Michael, desde el principio, viste uniforme militar, verde, así chillón y todo, y la novia con vestido rosa, cuando todas las demás italianas trae vestido rojo, creo, ¿no? Y luego todas las italianas traen vestido rosa y todos los italianos traen así traje y los smokings, todo, ¿no? Entonces, luego ya sabes, nomás de estar viendo la escena, que Michael no casca con la familia. No encaja en ese... Claro, sí. Y de hecho es un drama familiar, güey, tanto como una película de mafia, porque... Generalmente los mafiosos o criminales en el cine eran vistos, o hasta ese punto son mostrados como malvados de que, pues, sanguinarios, ¿no? Y malvados por serlo, como que matones tontos, así como que sin características redimibles. Claro. Pero El Padrino humaniza estas figuras y les da una profundidad que los vuelve personajes con los que ya puedes conectar, no es más fácil. Al menos es más fácil, por ejemplo, El Padrino, Vito, que es super gángster, ¿no? El mafioso más grande, pero ves que tiene preocupaciones de un padre que pues, tiene a sus hijos, que se está casando la hija donde empieza y que está en su boda, y luego ves también que es una persona muy justa, ¿no? Que así empieza, que dice, padrino, me madrearon a mi hija y ayúdame a cobrar venganza. Y luego que le dice, no, y le dice, le doy lo que quiera, todo el dinero, y le dice, no. O sea, ¿cómo me haces esto? ¿Cómo me ofendes ofreciéndome dinero? O sea, ¿por qué no me hablas como amigo? ¿Por qué no te acercas a mí? Y me dices, padrino, ayúdame y seré tu amigo para siempre. Ahí sí te haría caso. Pero en cambio fuiste con la policía primero y luego no me respetas. Entonces ves que tienen un cierto código moral y es como admirar y dices, qué chingón vato, ¿no? O sea, está cabrón el Vito. Sí, pero fíjate... Todo como la moralidad y esto y la familia está bien interesante porque, fíjate, o sea, sí, por ejemplo, la mafia italiana ponen mucho que, pues, como los italianos, como los latinos, somos mucho sobre mantenernos cerca de la familia, tener todo esto, pero la manera en que la historia está diseñada de cómo Michael cae hacia la mafia, cómo termina, porque su tragedia, güey, es que él crece en Estados Unidos, se vuelve héroe de Estados Unidos, pero termina siendo el mafioso que su papá no quería que él fuera, ni lo que él quería hacer. Él termina siendo la mejor. El enemigo público número uno, ¿no? Es una caída de gracia. Wow. Sí. Todo el arco de Michael, sobre todo en la primera, híjoles, cabrón, güey, me encanta. Y sí, porque ve, por ejemplo, o sea, cuando termina como abrazando la idea sobre ser el don, güey. Termina, por ejemplo, cuando se casa en Italia, en Sicilia, con una italiana, ¿verdad? Y luego después vuelve a Estados Unidos y luego cuando hace el bautizo, le hacen el bautizo, que es de las más famosas en la historia del cine. Las mejores secuencias en la historia del cine. Sí, o sea, es el bautismo como el bautismo por fuego, ¿no? De que dice, ahora sí estás de lleno en la mafia porque ya ordenaste matar a toda esta gente. Y, o sea, toda esta correlación con lo que estás haciendo, o sea, con lo que está mostrándote la película de un lado y lo que está pasando por Michael. Y por eso te digo, toda escena tiene una esencia, toda escena tiene una razón de ser y por eso se me hace un guión impenetrable. Sí. Fíjate, dices que cuando se casó allá en Italia es cuando decidió ya como que abrazar su rol de don, de sucesor. Ajá. Pero yo creo que lo decidió desde que atacaron al papá. O sea, en el momento en que dice, no, tenemos que atacar, tenemos que ser decisivos. Dice, yo los voy a matar. Yo voy a matar al Solozzo y al policía. Denme la pistola, yo me encargo de ellos. Y que dice, ya es el Sonny, que dice que, ay, mi hermano, el hermanito que era soldado y que no quería meterse, mírenlo ahora. Sí, si te fijas en esa escena, como dices, todo tiene su razón de ser. Está
está Michael sentado en medio de todos, cruzado de piernas, así como se sienta él ya cuando es el Don. O sea, el que tiene la presencia en esa escena y el que está dando las órdenes ya es Michael. Y es el que que dice, Sonny quiere irse a los putazos, ¿no? Y Tom Hagen es el que dice, no, hay que ser mesurados porque ahorita estamos débiles. Y Michael es como que le dice, a ver, ni tú cabrón, ni tú cabrón, no nos vamos a agarrar a chingazos de frente, pero yo me voy a encargar de matar a estos dos güeyes y me voy a ir. Y así como que vamos a llegar a una tregua momentánea. Pero el que toma ahí toda la decisión es Michael, desde fuera. O sea, desde ahí impone su autoridad. Y como que es cuando dice, ok, voy a matar a estos güeyes, ya estoy totalmente adentro, ¿no? Del juego. Fíjate, está interesante porque sí, o sea, sí entiendo tu punto, pero yo digo que, o sea, cuando en verdad dice él, ahora sí quiero ser Don, es cuando se casa, pero porque cuando hace todo eso, no es que quiera ser Don, sino simplemente dice, es que esta es la manera de solucionar el problema ahora, y como bien dices, como que todo mundo ve que se sienta como el Don, como diciendo, es que es la decisión correcta, pero él lo hace como renuentemente, como que dice, bueno, lo voy a hacer y yo me sacrifico por mi familia para irme a Italia y cuando se calmen las broncas acá, ya vengo de vuelta. Pero fíjate, es cuando también matan a Sonny y es claro, cuando se está casando al mismo tiempo. Por eso digo yo, ¿verdad? Pero también tiene sentido lo que dices, totalmente entiendo. Y eso es otra cosa suave. Tienes razón, quizá, no, fíjate, tienes razón, porque cuando toma esa decisión, él jamás se veía, él no era el sucesor, era Sonny. Jamás. No es como que decía, ay, voy a usurpar el lugar de Sonny. Cuando matan a Sonny en Italia, es cuando él dice, verga, Fredo no vale madre, güey. O sea, no, Fredo, pobrecito, no va a tomar las riendas de la familia, voy a tener que ser yo. Sí. Y ahí es cuando se casa y todo esto, ¿sí, no? Y ya, último comentario, güey, la escena final cuando todos le juran lealtad, que digan con Don Corleone, que Kate lo ve desde afuera, desde la oficina, cuando le pregunta de que está en chingón, porque ella entra a la oficina y le dice, tú mataste a Carlo. Y que le dice, no me preguntes, o sea, que le grita y todo. Y dice, te voy a responder y es la última vez que me preguntas de mis negocios. Y que le dice, ¿tú lo mataste? Y dice, no. Y ella, bueno, ok, se va y le cree. Pero luego se voltea y ve cómo están entrando los Dons y cómo le están jurando lealtad y Don Corleone. Entonces ella es una persona totalmente diferente y ajena a ella. Diferente a quien conocía al principio. Y cuando lo ves desde el punto de vista de ella y que le cierran la puerta, ya ves como que estás fuera, Kate, o sea, esta ya me casé ya mi esposa es la mafia, ¿no? Sí, o sea, sí, y por eso, fíjate, es una tragedia, porque cuando empieza la película es el totalmente opuesto del final, porque fíjate, en una película de acción, de heroica, casi siempre es el héroe quien termina cambiando al mundo, a la regla del mundo, ¿no? Porque el héroe es el que hace todo. Pero en una tragedia es el mundo quien cambia al héroe. Y en este caso el héroe era Michael. Y fíjate, lo ponen literalmente como un héroe de guerra y lo rebajan ¿a qué? A un criminal. Porque el mundo de la historia rebaja al héroe a ser criminal. Por eso es tan épica esta película, güey. Sí, exactamente. Todo lo que pasó en la película lo obligó a irse hacia allá. Que atacan al papá, que mataran a Sonny. Él nunca quiso eso para él, pero al final tuvo que ponerse al tiro porque el mundo lo hizo así. Exacto. Pero bueno, creo que eso es todo por hoy. Si se quedaron hasta el final de este episodio, se los agradecemos muchísimo. Estuvo sabrosón, ¿no, güey? Sí. Por favor, díganos si hay alguna de estas películas que les gustaría que hiciéramos un episodio entero. Por supuesto, hay películas que quizá nos tardaríamos haciendo 2 o 3 episodios. Ya sabemos que hicimos las de Nolan. Pero si quieren hacer que hagamos otras, por favor, déjenoslo saber. Sí. Y como mencionamos al inicio del episodio, nos pueden escuchar en YouTube o en su plataforma de podcast de su elección. También pueden seguirnos en Instagram, compartan sus stories, compártanos en su perfil. Pero bueno, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a ti, Andrés. Y más que nada, muchas gracias a todos ustedes y nos vemos en el próximo episodio.